hai xente no grupo que vive de la música, pero non de Diseba, que viven de lo que es, bueno, de lo poco que se saca con el grupo y también pues dando clases o tocando en una banda, no sé qué. Bueno, yo soy profesor y otro que trabaja en un banco, otro trabaja en el registro y bueno, cada uno tiene una forma de ganarse la vida. Yo creo que intentamos contar un poco qué es lo que pasa aquí en Asturias, tanto a nivel político, social, como laboral. La música asturiana brilla por su esencia en Oviedo. Se suele guiar por lo que está de moda y por quedar bien a corto plazo con el pueblo, que puede ser una opción, pero otra opción es apostar por la cultura. Evidentemente nosotros somos músicos, pero más, ya te digo, nosotros para esto es un hobby remunerado. Estamos aquí pues para pasarlo bien y para aprovechar pues este cauce que lle la música para llegar a la xente mozo y a la xente en general y transmitir pues as cosas que tenemos que decir, que de outra maneira non podríamos facelo. Diseba es un grupo de música y punto. Un grupo con una ideología determinada, con muchas, porque los hay, y variada dentro del grupo de los miembros, pero es un grupo de música y con unas letras, y si te gusta, pues vas a verlo, y si no te gusta, pues no vayas. ¡Rompe el ritmo! Ay, espera. ¡Rompe, rompe! Me sale a mí un gallo. Y luego no les molaba, pero esta yo creo que estaba bastante bien cantado todo. ¡Rompe, rompe! No pensé que fuera ya, pero perdón. En Disiebra saques a relucir de una manera pues muy prestosa les ideas que te presten a ti. Queremos facer a acordanza de toda esa xente que se allega a nuestro país a la busca dunha vida mellor e máis digna. Que sean bienvenidos. Cae la mañana en el mercado, el sol, el sudor, la pena y un cantar. Que me viene del otro lado de la mar. Ahora en Cesa hay una sede de calor. La radio sintonizando. Sodade. La censura de tipo indirecto, pues sí, pero hubo cuando salió el tercer disco, el que era Punta Talayista, que traía a la Virgen de Cuadonga y traía en cuello al príncipe, una cadena de emisores, es que contaron unos que tuvieron que quitar esa carátula para poder tener el disco por allí, ¿no? Enseñaronme un disco que traía al llau de los títulos de las canciones, non radiable, non radiable, non radiable, ¿no? Y cargábase prácticamente la mitad del disco, ¿no? A todos los militantes y a todos los activistas de la nuestra lengua. Vayan un avitu, yo san vas. Ahí tenemos en el grupo a 3 compañeros que trabajaban en una escuela de música. Agustín, Eladio, Irra, el batera antiguo que teníamos, pues bueno, pasaronlo mal porque además quieren los puestos de trabajo de ellos y costar a ellos mucho labor el tirar para adelante por la escuela municipal de música de allí de Corbera y de Guay para mañana decidieron esfarrapar todo aquello. Y después nos mollámonos mucho con aquella historia, sacamos una de las noches de San Xoán una pancarta que traía non al xenocidio cultural en Corbera y a partir de ese año non volvimos tocar más na noche de San Xoán de Corbera. María quiere una vida diferente. María sabe que Dios se paga con años de vivir aplastada.
Los cartelos, y era un de los primeros cantares que hizo Dixebra y que, bueno, convirtióse en el himno de la toponimia. Costó traballo, muchas horas de nocturnidad y alevosía, a poqueñín que los pueblos recuperen el nombre na su lingua propia y única y exclusiva, ¿no? Una de las maneras más, bueno, pues mellores de que la lingua se visibilice y precisamente llantándola en los cartelos de los nombres de los pueblos, ¿no? Si la administración no cumple les lleis, ¿cómo van a obligar a los ciudadanos a que les cumplan, ¿no? Hay una ley de uso y promoción, además, que bueno, incumple la milenta vegades la propia administración. Por muchas denuncias que se pongan, la administración sigue R que R en ese tipo de, bueno, pues de incumplimiento legal. Y es bien difícil, la verdad es que en Asturias padecemos una situación tanto extraña, muchas veces hasta paranoica por parte del poder contra la lengua y la cultura propia. Asturias como una nación diferenciada, pues no muerra, ¿no? Yo creo que el problema no está en la sociedad, creo que el problema está en los que representen esa sociedad y en estos 30 años que llevamos de unos políticos nefastos da fechu. Yo creo que el problema de Asturias en estos 30 años no es el pueblo asturiano, es precisamente los que dicen que representan ese pueblo asturiano. Aquí la diferenciación cultural es tan evidente, exclusiva y diferenciadora. Una bebida nacional como es la sidra, etcétera, etcétera, esa manera de ser de los asturianos. No nos damos cuenta de esa diferencia porque, no sé, está a la vuelta de la esquina, nada más que sales por la calle. Muchas de esas circunstancias son por la mala gestión de los políticos, porque lo obligan a marchar, ¿no? O irresponsables como los señores de la Federación Socialista Asturiana, que dicen que, bueno, que como en Asturias no hay un conflicto lingüístico importante, por eso no nos dan la oficialidad. O sea, a mí parece una irresponsabilidad tremenda. ¿Qué es lo que quieren decir? Que el día que va un conflicto realmente gordo e importante, ese día sentaránse a negociar la oficialidad con nos. Declaraciones de este tipo, por responsables políticos, demuestran un poco la catadura moral y el nivel que tenemos en cuanto a políticos aquí en Asturias. El cantar de Duro Felguera, yo creo que salió en el momento xusto, llevaba aquella xente encerrados casi que un año allí, llevaban ya otros 2 años prácticamente de lucha, ya pasaron una huelga de fame, ya tuvieron encerrados en el ayuntamiento, de aquella también piesllaos en la Catedral de Uvieu, y hicimos el cantar y bueno, espardióse per Asturias, la verdad es que como prácticamente ningún otro cantar, ¿no? Y convirtióse en un himno de la lucha de la resistencia obrera en Asturias en aquel momento, ¿no? La gente de Duro Felguera recibiólo, acollólo per bien y bueno, hubo momentos, la verdad es que muy emotivos, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos todo un día piesllaos con ellos en la catedral, acuérdome de otro concierto tocando en la plaza de la catedral al final de una manifestación por la oficialidad y antes de tocar el cantar Duro Felguera, no llores, tocar ese cantar, estaban ellos todavía cerrados en la catedral y con un micro inalámbrico pues dedicaron unas palabras a la gente que estaba en la plaza de la catedral y nada más acabar la locución de ellos tiraron un volador que españó y entabamos a tocarnos el Nun Llores. Yo acuérdome que arriba de los escenarios fue uno de los momentos más emotivos, ¿no? Que bueno, poniente el pelleyu de pita, respingaba este todo. En el autobús, tirando los caminos, que empuja por las calles, donde tuve una vida, donde tuve mi sitio, hasta mi volver, momentos extraños. Como mala potencia, como cuerda de boña, hasta mi volver, momentos muy extraños. Mira, yo cuando estábamos en el examen nacionalista de Asturias ya teníamos un lema que era queremos vivir y trabajar en Asturias. Y de esto hay, pues eso, 20 y tantos años. Estábamos viéndolo los nacionalistas de aquella, que la cosa iba a ponerse bien gafa. Y bueno, acusábennos de ser unos catastrofistas, de ser siempre los del non, de no sé qué, ¿no? 30 años después, la situación de Asturias sigue siendo más o menos la misma. Tenemos los mismos partidos en la Xunta General, tenemos, sacante un periodo pequeño de tiempo, los